Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Vamos a desearles a toda la teleaudiencia que tenga un año 2022 en salud, en armonía y prosperidad. Hoy contamos con, como el primer invitado de este año, el diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado nacional por el Frente Amplio, una organización progresista que fue aliada del PRM en las elecciones de 2020. Bienvenido, Juan Dionisio. Bienvenido, gracias Gustavo Olivo, gracias a los amigos de Acento TV y también desearle que el 2022 sea mejor que el 2021. Quizá podamos salir de la pandemia y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los dominicanos y de los ciudadanos del mundo, ¿no? Sí, porque no es una cosa depende de la otra en gran medida, ¿no? No se puede aislar nadie en este tiempo. Bueno, con el balance que se hizo del primer año de gobierno, mucha gente les reconoce al presidente Abinader y al gobierno del PRM que, por ejemplo, ha sido eficaz. Por ejemplo, con la vacunación trató de que se vacunara mucha gente, se consiguieron las vacunas cuando incluso las compañías norteamericanas se negaron a suplirnos a tiempo, pese al compromiso, se hicieron la diligencia con China y con otros países, se mantuvo la estabilidad económica y el crecimiento, la recuperación de empleos, pero mucha gente que fue aliada, incluso que están en el propio gobierno, y eso hay que decir que este gobierno en ese aspecto no ha reprimido gente que ha emitido su opinión, aún siendo parte del gobierno, entienden que el gobierno se ha colocado muy a la derecha, que ha sido como muy conservador con ciertos temas, y hablemos del Código Penal, por ejemplo, además de la política exterior. Como aliado que ustedes son del gobierno, ¿cómo ustedes ven esa posición del gobierno desde el Frente Amplio? Bueno, gracias Gustavo. Ciertamente nosotros, esa es una preocupación. En el Frente Amplio, obviamente conocíamos la postura de Luis Abinader y del PRM en su trayectoria política, pero en el ejercicio del gobierno ha sido... no. Aunque hay que decir del PRM que ahí, como en el viejo PRD, hay una diversidad. Porque hay gente que tú hablas con ellos y tienen una posición del centro, otro más a la izquierda y otros son muy conservadores. Pero ciertamente, aunque el gobierno tiene sus luces, y hay que decirlo, es decir, la lucha contra la honestidad es una lucha política en la República Dominicana. Contra la corrupción. Contra la corrupción, perdón, es una lucha política en la República Dominicana porque es un reclamo importante. Incluso fue una de las acciones que permitió que el Frente Amplio apoyar a Luis Abinader, y primera vez apoyamos un candidato de la derecha en la República Dominicana. Y ese apoyo, obviamente, que terminó el 5 de julio del 2020, pero cuando nosotros planteamos, y hay que decirlo con toda honestidad, cuando pactamos con el PRM, nosotros no pactamos por empleos, nosotros pactamos por una política que se reflejó en la convergencia y que ahí habían unos ejes políticos. Era necesario salir del PLD, era necesario para que haya una ambientación política en la República Dominicana. Y de hecho la hay. Ahora, ciertamente que este gobierno, el gobierno de Luis Abinader, a pesar de sus luces, no, y quizá vamos a decir que la pandemia ha evitado cosas, pero la línea que lleva es muy conservadora en el sentido de entregar parte del patrimonio público. Es decir, lo que nosotros vemos en el Congreso con la alianza público-privada, que no es mala per se, pero lo que vemos con los fideicomisos es que se está concentrando más la riqueza, y ese es un tema. De hecho, nosotros hicimos una denuncia en el Congreso sobre el tema de los monopolios, es decir, el comercio, la farmacéutica, los grandes centros y dependencia, tanto comercial como en términos de medicamentos, están siendo monopolizados. Pero eso no, hay que decir, querido amigo, que no es algo de ahora, ¿eh? No. Eso parte de hace mucho tiempo. De hecho, un político que no es de izquierda, y hay que reconocerle, tiene muchos años denunciando y diciendo que esta es una economía cartelizada. ¿Tú sabes quién es? El amigo Pelegrín Castillo.
Y él es un hombre conservador, derecha, pero sin embargo pero te estoy hablando quizás hasta de 20 años atrás, diciendo que esta es una economía de cárteles. O sea que no es algo nuevo. Claro, pero se supone que esa economía de cártel que se inició hace muchos años, 20 años, que se concentró con los gobiernos del PLD, ahora debido de diversificarse. O sea, ¿ustedes esperaban que se trabajara para incluir más? Exactamente, para la diversificación, porque el problema de la República Dominicana es el problema de la inequidad y el problema de la concentración de la riqueza. Es decir, nosotros no hemos podido avanzar, señores, en términos de pobreza en la República Dominicana, y la pandemia la agrava, pero no hemos podido avanzar en términos de desarrollo institucional en la República Dominicana. Es decir, si nosotros no avanzamos en 3 componentes fundamentales de un Estado, que es su institucionalidad, es decir, aquí mucha gente viene a hacer negocio porque el negocio efímero, a buscar dinero, saca ventaja y se va. El problema de los llamados capitales golondrinos. ¿Por qué? Porque no hay institucionalidad fuerte. Porque aquí todo el mundo viene a hacer negocio para sacar ventaja rápida y irse por un problema de institucionalidad. La misma corrupción, la gente hace gobierno con el Estado y el Estado le da facilidades para hacer recursos que se lo llevan del país o que se benefician. Pero ahí se está haciendo un esfuerzo. Porque no es lo mismo, o sea... eso es correcto, sí. Pero lo está haciendo desde el ámbito del Ministerio Público. Yo estoy hablando desde el gobierno. El problema hay que fortalecer la institucionalidad, es decir, hay que avanzar en términos institucionales en varios sentidos. Por ejemplo, el gobierno tiene que evitar que las grandes corporaciones de comercio aquí terminen con la MIPYME. Tenemos que, y ciertamente el gobierno ha hecho esfuerzos para acabar con la burocracia, con un tema de la burocracia cero, de hecho un proyecto de ley de burocracia cero, pero nosotros tenemos que avanzar más hacia los MIPYME, hacia los pequeños y micros empresarios. Yo siempre he dicho, pongo el ejemplo de Alemania, la grandeza de Alemania es que el 87% de sus empresas son pequeñas empresas. No, y Taiwán también. Y Taiwán, empresas familiares. Son países muy ricos, o el mismo Japón, pero hay muchas pequeñas empresas. Entonces nosotros tenemos que avanzar a eso, porque los empresarios dominicanos que nosotros no lo entendemos, porque en la medida en que mejoren las condiciones de vida de la mayoría de los dominicanos, ellos tendrán mejores beneficios. El mercado crece más. Crece más, sí. Pero yo no lo entiendo. Entonces no aumentan salarios por tema de la inflación, que eso yo tampoco nunca lo entiendo. Yo no soy economista, pero se supone que el tema de la inflación es la carestía de la vida y el empeorar las condiciones de vida de las mayorías. Y entonces aquí hay un juego que dice, si aumento el salario, viene inflación. No, tú puedes aumentar el salario, lo que pasa es que nosotros tenemos que determinar, que es una irresponsabilidad del Estado y del sector público, determinar los niveles de ganancias, porque no es verdad que para poner un caso, y lo mencioné, todos los supermercados tienen los mismos costos de producción y no sé por qué tienen que vender los productos al mismo precio todos, o todas las telefónicas tienen el mismo servicio si todos no tienen el mismo costo de producción. Entonces, bueno, pero ese juego, ahí es por lo que decíamos. La carterización. Exacto, si son 2 o 3 suplidores, basta con que se pongan de acuerdo y se guiñen un ojo. Tú recuerdas que aquí hubo un caso de un famoso bombero, ¿verdad? Que se hizo popular porque siempre vendía la gasolina 2 o 3 pesos menos. Así y lo tenían como un enemigo. Claro, así. No, pero a mí me dijo un empresario que es diputado, me dijo, Dionisio, tú sabes que aquí se pusieron de acuerdo todos los que producen acero para venderlo al mismo precio y todos los que producen cemento para venderlo al mismo precio. Pero que son 2 o 3, que basta con una reunión. Exactamente. Y si tú quieres importar, te sacan y no te aceptan o no te dan el permiso. El gobierno, ellos impiden que el gobierno tenga el permiso porque también tienen su representante en el Estado. Entonces, cuando yo hablo de instituciones... Entonces, que haya instituciones firmes que eviten esas cosas, porque por ejemplo, el amigo Carlos Pimentel ha hecho un esfuerzo muy grande en la dirección de compra y contrataciones. Ahora acaba de emitirse otra medida, ¿verdad? Incluso con nuevos montos, a partir de los cuales hay que participar en licitaciones, porque aquí había un truco, si decían, bueno, es a partir de tantos millones que hay que hacer licitación. Lo que hacían algunos amigos, funcionarios con sus amigos, que decían, vamos a dividir en varios montos para que así tú no tengas que participar. No, entonces, esos trucos, o los estados de emergencia, ¿no?
Eso se prestaba, yo digo estado de vagabundería, porque se prestaba todo. Pero se están haciendo algunos esfuerzos, pero usted entiende que hay que hacer más. Claro. Sí. De hecho, y un llamado a Carlos Pimentel, porque nosotros estuvimos en el Arturo Grullón de Santiago, que vamos para allá de nuevo. El hospital. El hospital. Y el director que renunció dice, no, es que esto no se puede resolver por contras y contrataciones. Digo yo, pero no puede ser por contras y contrataciones. Es decir, no me le eche la culpa a Carlos Pimentel. No puede ser una regla, Carlos tiene que cumplir. Exactamente. Entonces, busquemos la forma de resolver ese problema del hospital, que es un hospital regional que tiene serias dificultades, porque se construyó, se inauguró el hospital, pero se dejó las mismas conexiones del 65. Y entonces todos los equipos se están dañando. El tomógrafo. Vamos a una pausa, Juan Dionisio, y volvemos. El diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, que es diputado nacional del Frente Amplio, es nuestro invitado de este día. Pero ustedes han estado trabajando, porque la política no descansa, hacia el futuro. Mucha gente se pregunta si se va a redituar esa gran alianza que hubo alrededor del PRM para, ustedes dicen, bueno, hay que avanzar, pero cuidado si retornan lo que se fueron, porque no es lo que ustedes quieren. ¿Cómo lidiar con eso? O sea, el riesgo de que retornen lo que se fueron, que la gente los repudió, y al mismo tiempo tratar de lograr que se reditúe un acuerdo con el PRM, pero que se cumplan ciertas condiciones. Yo creo que eso es un tema interesante que el sector progresista y de izquierda tenemos que abordar con responsabilidad, sobre todo por esta coyuntura que se ha dado en América Latina. Es decir, cómo nosotros aprovechamos la situación que tomó Boric, que desde el movimiento estudiantil convirtió los votos, esas movilizaciones en votos, o como lo hizo Castillo en Perú, que desde el movimiento profesoral, ese gran movimiento lo convirtió en votos, o como lo hizo Xiomara Castro, ese movimiento de mujeres y campesinos, lo convirtieron en triunfo en Honduras. ¿Cómo nosotros hacemos eso en la República Dominicana? Aquí en gran medida el descontento y las luchas por la transparencia se marcaron de las urnas también. Marcha Verde, no directamente como Marcha Verde, pero se capitalizaron. Lo capitalizó Luis Abinader. Ahora, ¿cómo el sector progresista y liberal de la República Dominicana, que a pesar de que aportó bastante a eso, no está en el gobierno? ¿Cómo nosotros avanzamos? Porque la historia nos ha dicho que el PRD, que es PRM hoy, gobierna y da un paso atrás. Recuérdate que José Blanco nos retrotrae a Balaguer, e Hipólito nos llevó a Lionel. Luis Abinader tiene la encomienda de no hacer eso. O sea, Luis Abinader tiene la responsabilidad histórica. Obviamente el PRM ha sepultado el pensamiento de Peña Gómez. El pensamiento de Peña Gómez no está presente en el PRM. Y ese pensamiento ¿Por qué ustedes dicen eso? Porque... ¿Cuáles son las señales que indican que no se está actuando cónsono con el pensamiento del doctor Peña Gómez? El concepto de primero la gente. Ese concepto puede convertirse en una filosofía política y nosotros no lo vemos. A pesar de los esfuerzos que puede hacer Luis Abinader, en términos concretos, eso no se ve. Porque ciertamente el gobierno puede tener planes, tiene muchos técnicos con mucha capacidad y sobre todo hay que reconocer un ministerio que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene propuestas claras sobre eso. No, y está trabajando una parte de desarrollo del territorio que me parece muy bien. Y hay que reconocer a ese ministerio. Ahora, la voluntad del gobierno está en sintonía con lo que quiere ese ministerio, a la que nosotros apoyamos y estamos de acuerdo. No, porque hacia la tendencia que lleve el gobierno no es a primero la gente. A pesar del acto de ayer de igualar las pensiones, a pesar de la cobertura para SENASA, que son hechos importantes que hay que reconocer, a pesar de los esfuerzos de mejorar las condiciones de salario de los empleados públicos, no así en términos de la producción de empleos y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los dominicanos. Es decir, no hay una señal clara del gobierno de... Por ejemplo, Juan Dionisio, por ejemplo, para generar empleos,
que estamos hablando de empleo en la economía, no llenar el estado de nómina, porque eso no es productivo. ¿Cómo ustedes piensan que se pudiera lograr? Hablando en una economía de mercado, porque no estamos en un sistema socialista. No, nosotros creemos, por ejemplo, dice el gobierno que la agricultura va a crecer, que es un elemento interesante. Ahora nosotros tenemos que trabajar el problema de la industrialización. De los productos del campo. Sí. Nosotros debemos de pactar, hacer un nuevo acuerdo con la Barrigor para nosotros producir joyas aquí en la República Dominicana y generar empleo. O sea, renegociar ese acuerdo hay que renegociar ese empleo. Eso sería una de las cosas que ustedes proponen. Sí, nosotros planteamos que hay que hacer una renegociación. Nosotros estamos planteando el tema de la producción agroindustrial y la producción industrial y favorecer el pequeño comercio. Es decir, nosotros necesitamos más emprendedores, pero que se concentren en los barrios. ¿Y cómo se favorece que no sea dándole dinero? Porque las arcas del Estado no da para tanto. No, es que eso no tiene que ser dándole dinero. ¿Y cómo se incentiva, por ejemplo, un pequeño negocio? Por ejemplo, del gobierno, el Banco de Reservas, con pequeños préstamos, se ha dicho que los comerciantes... bueno, una línea de crédito con facilidad. Línea de crédito, por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Prosoli. ¿Qué pasó? El gobierno entregó 2.700.000 tarjetas. ¿Quiénes se beneficiaron con esa tarjeta? El gran comercio. ¿Quiénes debieron beneficiarse con esa tarjeta? El pequeño comerciante. Entonces el gobierno, a través de Prosoli y de otras instituciones, debió facilitar que los pequeños comerciantes, que los colmados en los barrios, tuvieran su verifón para que pudieran beneficiarse con esa tarjeta. Y ahí no hay que gastar dinero. Pero con esa tarjeta se podía sacar del cajero también. Sí. O sea, yo entiendo que la gente, si sacaba dinero, podía comprar el colmado. No, es que yo no creo que se pudiera sacar de esa tarjeta. Yo no sé No, porque ahora tú sabes que yo no sé si tenían ese impedimento, pero ya esa cuenta electrónica, ya con una clave y hasta una cosa en el celular, tú sacas dinero, o sea, ya no es necesario una tarjeta de crédito como tal. No sé si la tarjeta que dieron ahora de los bonos navideños, porque como se decía, no pueden comprar alcohol, aunque la gente compró alcohol con esa tarjeta. Pero eso era un deseo, pero la gente después que tiene dinero hace lo que le ven en Pero gana. yo no sé si se puede sacar. Bueno, pero sacar. Tú entiendes que debió tomarse alguna medida para que fuera más directamente al pequeño comerciante, porque eso crea... Pero siempre la gente tiene la libertad de gastar donde le dé la gana también. Eso es correcto, pero lo que te estoy diciendo es que la gente tiene al colmado mucho más cerca que el supermercado. Obvio, y ese es el que le fía también. Y ese también el que le fía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, esa es una de las medidas. A mí me llamaron los pequeños comerciantes. Hay un ciudadano ahora que ya tiene 560 farmacias, él solo. No es lo mismo. ¿Y qué es ese hombre, un gran emprendedor o qué? Es un gran emprendedor. Pero no es lo mismo. ¿Ese hombre tiene cuánto? 560 farmacias. Sí, pero ¿eso qué significa? Él está comprando la pequeña farmacia. Pero él es uno en una familia. ¿Cuánto empleo tenemos si hay 300 farmacias de 300 familias? Pero ahí hay un tema también que hablábamos ahorita, que tampoco es nuevo, porque aquí, después de la ley que se hizo, que tendrá sus luces, pero hay muchas cosas revisadas del sistema de salud, aquí se han creado varias cadenas de farmacia. Y yo, que ya como todos los que estamos entrados en cierta edad, compramos medicamentos para controlar ciertas cosas, la presión, esto. Uno sabe que tú vas y te toman unas vitaminas, por ejemplo, y dice, no, ya esa no viene. Y a veces no es, esa cadena no la trae otra. Y si tú vas con la receta que te da un médico, dice, tenemos tales y tales, pero esa no la tenemos aquí. Entonces, si ya tú compras ahí con el seguro, ya no puedes ir a la otra. No, porque es que todo es una mafia. Ahí es verdad que sí es verdad que hay 4 o 5 cadenas y se ponen de acuerdo. No solamente eso. Por ejemplo, ahora... O sea, que ese amigo que tiene una cadena, yo no sé quién es, pero él no es el único. No, es que se han concentrado en 3 grandes cadenas. Hay como 3 o 4, pero el no caso más es de que 4. Si tú la tienes independiente, pues conozco unos esposos amigos, tuvieron que afiliarse a una porque si no le suplían. No, claro, así es, y te quiebran, y tú tienes que venderle. Es decir, pequeñas farmacias. O te afilia y le tienes que pagar un dinero. Y tienes que pagar una... Entonces, ese tipo de monopolio que está prohibido en la Constitución, el gobierno tiene que velar por eso. El tema de los precios en la República Dominicana, esa institución que se llama control de precios, que ya no es control de precios. No, pues ya no existe. Ya eso no existe. Aquí nada más tiene control de precios, creo que la leche y los combustibles.
hay un quintil en la que el gobierno tiene que garantizar que los dominicanos y las dominicanas tengan mayores posibilidades. Y eso no lo va a hacer Luis por su concesión política. ¿Pero qué no va a hacer qué? Eso lo tenemos que hacer nosotros. Lo de controlar precios. No solamente de controlar precios. Pero sí. eso no funciona, control de precios. No, pero no es que no funcione, Gustavo. Es que nosotros tenemos una ley de defensa del consumidor. Ah, bueno, pero yo veo que el amigo que está ahí de Proconsumidor dice que sí, que él defiende y que unifica cosas. No funciona, a ver, y la gente bueno, yo he visto gente así que se ha quejado de cosas y le han hecho justicia con cosas que le salen mal en un comercio. Pero también es un problema de derechos, que los dominicanos y dominicanas no hemos aprendido a reconocer nuestros derechos y a exigir nuestros derechos. Por ejemplo, cuando tú vas a recargar un cilindro de gas para la casa, hay un peso, pero nadie se detiene a eso. Dice, yo no voy a estar perdiendo tiempo. Yo acepta lo que le pongo. El cilindro de 100 libras, que dice de 100 libras, ¿tú sabes cuánto coge eso? 89 libras. No puede coger más. Es decir, el que te dicen de 50 libras, cogen 11 galones. Y el que 11 no puede coger más de 11 galones. 10 debería ser para que tenga... O 10, ¿entiendes? Bueno, vamos a otra pausa, Juan Denis, y volvemos. Diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo del Frente Amplio. Entonces, bien, ustedes, ¿cuándo digamos, en qué fecha decidirán el camino que van a seguir? Porque hay una ola de nuevo en América Latina de gobiernos progres o del centro o liberales, pero aquí los progresistas o la izquierda nunca se ponen de acuerdo. Nunca. Yo he estado revisando ahora, hay un grupo de partidos que se llama Izquierda Revolucionaria, ¿verdad? Ahí está también el grupo camañista que dirige Narciso Isaconde, están ustedes, yo no sé si poner Alianza País también entre los progresistas, ellos se dicen progresistas, pero ¿por qué ha sido tan difícil que aquí puedan ponerse de acuerdo y pactar una gran alianza entre ustedes y tratar de hacer opción de poder? Yo te voy a ser honesto, porque yo soy de izquierda, he estado militando en la izquierda toda la vida, porque somos iguales. Y ¿cómo es que son iguales? Dos enanos que dan otro enano. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay que iniciar un gran movimiento y tener un sentido histórico de la República Dominicana. La izquierda, que no, Salazar lo ha dicho en un texto, dice, la izquierda no es minoría, lo que pasa es que está dispersa. Muy fragmentada. Y está muy fragmentada. Y porque no se ha dado con seriedad el tema del poder en la República Dominicana. El sector progresista en la República Dominicana, que debe de tener mucho más inteligencia que el de Honduras o el de Perú, por la acumulación de experiencia y la capacidad intelectuales que ha tenido, no se ha dado el poder como tema principal y ha hecho un análisis de la coyuntura correcta. O sea, entiende que no lo ve como una posibilidad, sino que dice, vamos a ir poco a poco. Porque no ha entendido que desde el 66 la salida es electoral. Y si la salida es electoral, entonces es con votos, y los votos no son números. Pero hay muchos que no creen en elecciones. Pero la salida... De hecho, a ustedes lo criticaron los otros más radicales porque ustedes fueron a las elecciones. Pero la salida es electoral. De hecho, si no hay elecciones, ¿cómo se toma el poder? En una revolución, y aquí no hay condiciones. No hay condiciones, porque la República Dominicana, uno de las situaciones, y yo creo que te decía, fíjate la historia, al 16 de agosto del 2020, al 8 de marzo del 1845, cuando formalmente se reunió el Congreso y dejó constituido formalmente el Estado Dominicano. Que después Santana dio un golpe de Estado. Con y se quedó ahí mismo. Mira, del 1845 hasta la muerte de Lili en el 1899, entre Lili, Santana y Báez, en esos 54 años gobernaron 44 años. El profesor Alejandro Paulino, en estos días hacíamos aquí una entrevista, un conversatorio de 177 años que tiene la República. Más de 100 años han sido dictaduras. Pero ahí voy.
Entonces esos tres, pero cuando tú buscas el siglo entre Trujillo, Moncáceres, Ramón Cáceres y Horacio Vázquez, entre los tres también gobernaron 43 años. Y después vinieron los entre Lionel, Balaguer y Danilo también 42 años. Pero estamos hablando ahora. Es decir, el promedio de esos 9 presidentes que yo estoy mencionando, incluyendo a 3 que murieron asesinados de los 9, es un promedio de 14 años, 14.6 meses. Y eso lo tenemos hoy. Entonces, por eso nosotros decimos, Luis, atención, el PRM no puede llevar nada de nuevo por de Lionel ni por de Danilo. Tenemos que avanzar en otro estadio de la sociedad dominicana, y los progresistas tenemos que hacer una lectura correcta y tenemos que avanzar en la movilización social para lograr más desarrollo de las ideas progresistas, pero también resolver los problemas de la pobreza, problemas de la educación, problemas de la salud, que hoy están concentradas, que hoy no han avanzado. Es decir, nosotros no hemos avanzado. Yo fui a una escuela en el INVI, en el Víctor Garrido, y a mí me dio vergüenza, incluso con los propios compañeros de nosotros que estamos ahí en la ADP. Yo no sé en qué condiciones que se da clase en las escuelas públicas. A las 3 de la tarde, un calor que ni el profesor ni los estudiantes pueden aprender en esas condiciones, con un 4% para educación. Y entonces ahora me dice una profesora, los estudiantes que terminaron el sexto de bachillerato se llevaron todos la computadora para su casa. Y los nuevos no tienen computadora. Bien. Muchísimas gracias, Juan Dionisio, por esta conversación. Posteriormente te volveremos a invitar a ver cómo siguen avanzando las cosas. A ustedes también, amigas y amigos, gracias, y no se vayan que más en Acento TV y Acento Portal.